El discipulado es algo esencial en la vida cristiana. Yo sé que muchos no le es muy romántica la palabra discipulado, pero la verdad es que todos necesitamos ser discipulados. Así que déjenme mostrarle una segunda propuesta sobre la necesidad del discipulado. Como le decía antes, para muchos lo tienen como menosprecio en la parte del discipulado en la vida cristiana. Pero nosotros podemos ver esto en la vida secular, en la vida normal, donde necesitamos siempre estar aprendiendo de otras personas. Por ejemplo, si vamos a la escuela, aprendemos de los maestros; si vamos al colegio, aprendemos de los profesores; y si vamos a la universidad, de igual manera, aprendemos de los profesores en la universidad. Y de alguna manera nos convertimos en discípulos ese año en esa institución y en esa escuela, en esa universidad, ese colegio. De la misma manera, en la vida cristiana necesitamos ser discípulos, necesitamos ser discipulados. Eso nos va a crear una capacidad, un conocimiento con el cual podemos resolver en nuestra vida. ¿Por qué vamos y nos preparamos en un colegio? ¿Por qué no vamos y nos preparamos en una universidad? Porque necesitamos conocimiento que nos ayude a resolver la vida de una manera, diría, mucho mejor, para algunos más fácil, dirían algunos, pero lo importante es tener información con lo que tú puedas enfrentar la vida, puedas resolver las diferentes situaciones que te enfrenta la vida. Bien, en la vida cristiana es igual, en la vida cristiana es lo mismo, pero cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de que necesitamos un maestro, ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos acompañe, eso es importante. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? Cuando te digo que traigo una segunda propuesta de justificación, ya te compartí una la semana pasada, y ahora en este caso, de por qué el discipulado, la importancia del discipulado. Bien, en primer lugar, cuando vamos, como te decía antes, vamos y nos educamos de manera en una escuela, en un colegio, en una universidad, es porque sabemos que necesitamos esa información para resolver la vida, para resolvernos en un área específica, ya sea en las ciencias, en las letras o en la tecnología, en lo que sea, o como administrador de empresa, como contador, etcétera, como maestro, profesor, como mecánico, como constructor. Bueno, necesitamos la información, necesitamos capacitarnos para luego resolver la vida de una manera diferente. Ahora bien, cuando nos preparamos en la vida espiritual, también es lo mismo. Nos preparamos ¿para qué? Para resolver la vida espiritual de una mejor manera. Hay muchos que están luchando con sus propias vidas, que están viviendo una vida ansiosa, de preocupaciones, de una ansiedad terrible, y muchos entran en depresión porque no saben qué hacer con su vida espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que han ido, de alguna manera, contrictando el espíritu, contrictando su propia alma, y de manera que están gastados. ¿Y qué es lo que sucede? No tienen un maestro, no tienen alguien que les ayude, no tienen un discipulador, alguien que les acompañe. Y el discipulado se trata de un acompañamiento. Exactamente. Tenemos como mejor ejemplo a Jesús. Y de hecho, no solo lo tenemos como mejor ejemplo, sino que lo tenemos como maestro. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Que cuando yo te hablo de discipulado, y entonces eso significa de que te vas a convertir en un discípulo. Y esa es la clave, ser discípulo es la clave. Lo dije la semana pasada y lo digo ahora. Esa es la clave. Pero ¿ser discípulo de quién? No discípulo del pastor Juan o de un líder X o de la pastora, sino discípulo de Jesús. Y esa es la propuesta. En esta segunda propuesta de justificación del discipulado, quiero proponerte de que te conviertas en un discípulo de Jesús. Y hacia ahí es donde quiero guiarte. Y esto es lo que quiero mostrarte también, cómo podemos ir avanzando juntos. Ahora, esto no lo encontramos, esto no es una idea de ahora, ¿no? Esto es un principio de vida cristiana. Jesús lo habla en el Nuevo Testamento, pero también lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Encontramos suficiente justificación para mantenernos en un discipulado. ¿Me escuchaste lo que dije?
mantenernos en un discipulado. No es que, no, pastor, yo ya hice muchos discipulados, ya he hecho, mire, con el pastor Julano, el pastor Sutano, el hermano el hermano X. No, no se trata de que tú ya hiciste un discipulado, se trata de mantenerse en un discipulado. La vida misma, si es verdad que Jesús vino a esta tierra y vivió entre medio de nosotros, por así decirlo, pero en una generación pasada, hace más de 2000 años, y Él estuvo en medio de sus discípulos, que luego a una parte de ellos, a 12, los convirtió en apóstoles, ¿verdad? Los convirtió en apóstoles. Pero, ¿qué hizo no solamente de esos 12, sino que al final, pues le quedaron solo 11, porque uno se echó a perder? Entonces, y ese estoy hablando de Judas Iscariote, ya lo he mencionado antes. Pero bien, no solamente eran 12, habían 120 en el aposento alto, solo para recordar, traer el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, ¿verdad? Habían 120 ahí esperando esa unción, esa llenura, esa visitación del Espíritu Santo que hoy la tenemos con nosotros. Ahora bien, la falta de discipulado te va a crear falta de conocimiento. El discipulado continuo te va a mantener, como dicen, al día con las noticias más actuales del reino de Dios, del reino de los cielos. Mucho porque lo recibimos de la propia Biblia, ¿verdad? Directamente, y otras porque el Espíritu Santo siempre está guiando a su pueblo, está revelando situaciones del momento. Podría contarte muchísimas historias sobre eso, podría contarte muchos testimonios sobre eso, pero lo importante a lo que quiero hoy llevarte es a que tú entiendas que necesitas estar en un discipulado continuo. Muy bien, y eso es lo que queremos ofrecerte en Iglesia Renacer. Para muchos que se pueden congregar, ¿verdad? Que de forma presencial pueden estar toda la semana, pues va a poder interactuar, hacer unas preguntas directamente. Y para esto vamos a tener los días miércoles, sí, mediado de la semana, ¿verdad? Entonces vamos a poder interactuar. Alguien de pronto tiene una duda y va a poder hacer alguna pregunta. Pero para otros, los que son Iglesia Renacer de forma virtual a través de las redes sociales, sí, lo digo así porque pues ahora es la forma en que muchos nos hemos acomodado, diría de alguna manera, para recibir enseñanza, para seguir siendo discipulado y para seguir aprendiendo. Nos hemos acomodado pues por medio de las redes sociales. Entonces, muchos son miembros de Iglesia Renacer de forma virtual. Eso está al conocimiento de todos, pero hay quienes todavía podemos reunirnos de forma presencial, a veces por distancia, a veces por comodidad, no pueden estar de forma presencial, pero siempre están conectados con la iglesia, y yo sé de que necesitan de igual manera, y por eso estamos constantemente usando estos recursos para poderles llegar de manera especial. Bien, entonces, en primer lugar, debes tener entendido que no quiero que seas mi discípulo, sino discípulo de Jesús. No es que te voy a hacer mi discípula, no, sino discípula de Jesús. Eso es lo importante. Y seas niño, joven o adulto, todos tenemos la misma necesidad. Y te voy a mostrar bíblicamente. Me gustaría, ojalá que tuvieras una Biblia y un cuaderno para hacer notas. Sería muy importante eso. Pero si no es así, bueno, yo sé que te va a quedar este recurso ahí, al cual lo puedes repetir y volver a repasar una y otra vez. Muy bien. Vamos a dar entonces parte de la justificación. La semana pasada, de igual manera, hablé de los libros que estábamos estudiando. Deuteronomio, que es del Antiguo Testamento y que es del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y por qué Deuteronomio? Porque es un resumen de esos primeros libros, ¿verdad? Y entonces, que Deuteronomio se divide, diría yo, en 2 partes, aunque podríamos contar una tercera parte. Una es un resumen de los aciertos y desaciertos del pueblo de Israel en su peregrinar desde Egipto hasta Canaán, propiamente antes de a la orilla del río Jordán, ¿verdad? Entonces, esa es una. Y lo otro es las recomendaciones que Moisés hace al pueblo y que los confronta con hechos reales de la vida real que ellos conocían, de historias reales que ellos conocían, de lo que habían vivido en el desierto, ¿verdad? Y de esa manera
les hace saber que el Dios al cual ellos sirven, al Dios al cual ellos adoran, que es el mismo Dios que nosotros servimos y adoramos, es un Dios real. Y que si ellos obedecen, van a recibir todas las bendiciones que Dios ha prometido, ¿verdad? Entonces, por eso Moisés usa el libro de Deuteronomio para hablarles del pasado, pero también para hablarles del presente y hablarles del futuro. Así es que ellos lo tenían clarísimo, y cualquiera que lea el libro de Deuteronomio puede tener claro todo el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto por 40 años y cuáles fueron las recomendaciones, que las nuestras no están lejos de ellas mismas también, para que nos pueda ir bien. Ese es el objetivo, para que nos vaya bien en la vida. Así es que esa fue una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones fue leer luego el libro de Josué, porque Josué es uno de los primeros libros históricos. Sí, el primer libro de los libros históricos es Josué, porque también en Josué encontramos las más grandes historias de conquista del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Ellos pasan el Jordán y es Josué quien reparte las tierras, así que cuando tú tienes esa palabra, cuando tú lees, te vas a empoderar en fe y vas a ir tras tus objetivos, tus sueños, tus metas, y eso es importante también para tu vida con tu familia. Entonces, no solamente estamos hablando de la parte espiritual, estamos hablando de una forma integral, ¿verdad? Una forma integral. Ahora, ¿cuál es el punto entonces donde quiero llegar? Como siempre, no vamos a perder de vista la importancia del discipulado. Ahí mismo no voy a ir a otro libro. En el mismo libro de Deuteronomio que he recomendado, recuerden, ¿cuáles son las recomendaciones? Deuteronomio, Josué, Gálatas, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, y el libro de los Hechos. Pero vamos parte por parte, no tiene que ir corriendo, sino vaya avanzando todos los días, un pasito a la vez, un pasito a la vez. Cuando ustedes se den cuenta, ya los habrá terminado de leer, y no solo leer, necesita estudiarlos, analizarlos. Por ejemplo, en el capítulo 6 y versículo 1 de Deuteronomio, nos encontramos con una de esas grandes recomendaciones que Moisés empieza a hacerles al pueblo de Israel. ¿Y qué le dice? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla. Estoy leyendo la versión 60, por cierto, ¿verdad? Entonces, o le estoy dictando la versión 60. Entonces, vea qué importante. Estos pues, ¿de qué está hablando? De mandamientos, estatutos, decretos, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Quién los ha de enseñar? Estoy leyendo solo el primer versículo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que ahora, entonces, mandamientos, estatutos y decretos son tres cosas a las cuales debemos de entender. No voy a profundizar en cada una de ellas, sino que eso se encuentra no solo en el libro de Deuteronomio, sino en toda la Biblia. Por eso, el mejor libro que usted puede tener en su casa es la Biblia. Pero la Biblia por sí sola no hace nada si usted no la lee, si usted no la estudia. Necesita leerla, necesita estudiarla, compartirla con su familia. Para desarrollar un discipulado, basta con que usted se ponga a estudiar la Biblia en su casa con su familia. Si hay alguien más que quiere agregar, perfecto. Pero si no, hágalo con su familia, y quizás con el tiempo usted va a tener la oportunidad de compartirla con alguien más, con un amigo, un compañero de trabajo, obviamente fuera de horarios de trabajo, y usted puede ir avanzando de esa manera, compartiendo las buenas nuevas de salvación con otras personas. Entonces, enseñándolos para que los pongáis por obras en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿De qué está hablando? De la tierra prometida. Ahora, era donde ya ellos iban a quedarse a vivir por siempre ahí con sus generaciones, sus familias. Entonces, sigue diciendo en el 2, en Deuteronomio 6:2 dice, para que temas a Jehová. Vea qué interesante. O sea, ¿para qué vas a poner por obra los mandamientos, estatutos y preceptos? Para que temas a Jehová. Por cierto, el problema en este mundo, usted puede pensar lo que quiera. Sí, es libre para hacerlo. Pero el problema real en este mundo es que el ser humano perdió el temor a Dios. Eso es todo.
perdió el temor a Dios. Y vea, usted puede analizar usted mismo o usted misma. Cuando usted como decimos a veces, se salió del canasto, ya no tomó en cuenta la presencia de Dios en su vida o en su casa, a veces comienzan a hacer cosas que no deben de hacer. A veces comienzan a aceptar cosas en su casa que no debe de aceptar. ¿Por qué? Porque está perdiendo el temor de Dios, porque no le está importando qué Dios piensa, qué Dios qué es lo que quiere para su casa o su familia, sino que toma una decisión quizás fuera de que no importa qué piensa Dios en este caso. Entonces, el temor de Dios se ha ido apartando de su corazón, de usted, y ¿qué sucede? De que eso le lleva a actuar de una forma diferente. Entonces, por eso, dice así en el versículo el 6.2, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú. Ojalá que tuvieras una Biblia y estés conmigo, si no, espero que puedas ver la pantalla ahí en su momento. Y entonces, dice, para que temas a Jehová tu Dios. Entonces es lo primero, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Yo sé que muchos de ustedes han leído eso infinidad de veces, pero ¿cuánto lo han observado de tal manera que esta era la clave para que el pueblo de Israel no claudicara? Y que justamente Moisés está previendo de que con el tiempo ellos se olviden, o sea, ellos dejaran de tomar en cuenta los mandamientos de Dios y el temor de Dios se fuera de ellos, de tal manera que luego vinieran a hacer todos lo que quisieran. De hecho, cuando usted lee el libro de los jueces, que está ahí pegado al de Josué, usted lee el libro de los jueces, usted se da cuenta y dice así la palabra del Señor, dice, cuando Israel hacía lo que mejor le parecía. Y así más o menos empieza la historia y comienza a relatar todo el tipo de todos los acontecimientos que pasó con los jueces y el pueblo de Israel. Cómo claudicaba el pueblo de Israel una, otra y otra vez. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. El mundo mismo está lleno de preocupaciones, de ansiedades, no encuentran soluciones, pero es porque se han olvidado de Dios y el temor de Dios no está en sus corazones y no está en sus familias. ¿Por qué? Porque ha hecho falta un discipulado. Diga conmigo, discipulado. Exactamente. Como le dije antes, no es una palabra muy romántica, pero qué necesario es el accionar de esa palabra del discipulado. O sea, ser discípulos, ser un alumno y tener un maestro. Y ese maestro es Jesús. Y tenemos el manual más hermoso, más maravilloso para aprender y para seguir los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, que es a través de la Biblia. Así es que ya vimos entonces rápidamente cómo lo que nos manda desde un principio, lo que mandó Moisés al pueblo de Israel, a lo que debía de obedecer. Pero ¿cómo debía de hacerlo? Es como el padre o los padres enseñarle a los hijos, y los hijos a los nietos, y los nietos a los tataranietos. Y así iba a ir pasando todo todo el mensaje, todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los decretos que el Señor había mandado por mandamientos por decreto, lo había mandado para que Moisés se los declarara al pueblo. Así es que, ¿cómo debía de pasarse? A través de un discipulado. Pero dejaron de hacerlo. Y entonces, ¿qué sucedió? Otra de las promesas dice, todos los días de tu vida para que tus días, escuche bien, sean prolongados. O sea, muchos años de vida, muchos días más de vida. Entonces, la gente misma se ha condicionado a vivir una vida más corta. Yo veía un reportaje, por ejemplo, de la India. Hace algún tiempo veía un reportaje de la India interesante, donde la mayoría de la gente en la India es gente joven. No, sí hay ancianos, hay adultos mayores, pero no tanto, sino que en el promedio anda menos de los 40, o sea, anda como entre los
probablemente anda como entre los 30 a 35 años, el promedio de la población en la India. ¿Y por qué? Porque los adultos mayores no viven tanto, porque no tienen un buen sistema de medicina, no tienen un buen sistema de salud, ¿verdad? Aunque la India es uno de los que está creciendo y prosperando más rápidamente en la parte tecnológica, pero son tantas millones de personas, que hay tanta gente descuidada, que la población se ha reducido de tal manera que muchos de los niños no pasan de los 5 a los 6 años, como les digo, por la deficiencia en su sistema de salud. Y los adultos mayores ya no tienen el cuidado especial para su edad madura y también se mueren. Entonces el promedio anda entre el 30 y 35, 37 años en la población de la India. Y vea usted qué interesante, son muchos millones. Pero ¿qué es lo que sucede en la India? Usted lo sabe. Es un país, es una nación donde tienen muchísimos dioses que adoran la vaca, adoran al conejo, al mono, a la cucaracha, al ratón y todo ese tipo de cosas. Y es una situación que es parte de la cultura de ellos, pero también eso ha hecho de que su nación no se prolongue tanto, su gente no prolongue tantos años de vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con esto? Es que si tú te mantienes en obediencia a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus decretos, muchos años de vida, o sea, te va a ir bien y vas a poder vivir muchos años de vida. Mira qué interesante, esas son las promesas de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que necesitas cuando tienes un buen discipulado? ¿Qué es lo que va a venir? O sea, necesitamos tener un discipulado continuo. Pero ¿qué es lo primero que va a venir a través del discipulado? El temor de Dios en tu corazón. Y eso te va a ayudar entonces a obedecer la palabra y a que tus años sean prolongados y que también seas próspero. En el versículo 3, Moisés les dice: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, si ellos ponían por obra los mandamientos, los decretos, los estatutos, ¿qué iba a suceder? Que les iba a ir bien, que se iban a multiplicar como familia, que iban a estar sanos, que iban a prosperar. Porque aquí le está hablando a una nación. O sea, cuando dice, oye Israel, recuerden, Jacob, Israel es una nación ahora, ¿verdad? De las 12 tribus de hijos de Jacob. Entonces él está hablando a una nación, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, solamente a Él amarás. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, que Moisés no le está dejando nada ahí, como dicen, nada ¿cómo diría? Nada de forma que ellos no entendieran, nada que ellos, de manera que ellos no entendieran lo que debían de hacer. O sea, Jehová nuestro Dios uno es, les dice, ¿verdad? Uno es. Y amarás a Jehová, dice en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ahora yo pregunto, ¿es eso lo que realmente se hace hoy? No, aún ni en el mismo Israel, pero por eso es que viven en tanto desacierto, diría yo de alguna manera, viven claudicando tanto como nación también. Hoy sabemos que hay muchos de ellos que sí se mantienen. De hecho, hay una forma en que el gobierno mismo, lo comenté la semana pasada, tiene para apoyar a los que con un subsidio, con una, no sé, como diría yo, como un bono, ¿verdad? Para los que se dedican a la oración, los que se dedican a cuidar de la palabra de Dios y a predicarla. Incluso hay toda una organización, ¿verdad?, en Israel, y que está protegida por el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben cómo fallaron, cómo claudicaron, cómo fue que ellos perdieron el norte, y ese es el problema. ¿Por qué? Porque no amaron a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Entonces,
Moisés sigue hablándoles al pueblo de Israel, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Recuerde, escuche lo que dice el versículo número 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Vea qué interesante. Y cuando te levantes. Entonces, ¿cuándo? Cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. 4 maneras, o sea, 4 formas. Estando en la casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿en qué momento? En todo momento. Y leímos antes en los versículos anteriores, hablaba de que se la repetirás a tú, esta palabra debe estar en ti y en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Ok, entonces quiere decir por toda la generación. Yo pregunto, ¿de qué manera va a pasar la palabra del Señor, el consejo de la palabra de Dios, si no es a través de un verdadero discipulado? ¿De qué manera? Solamente a través de un discipulado. Pero hoy, como les digo, hoy no, digamos, se ha tomado de forma muy liviana lo que significa un discipulado. Y por eso es la propuesta y hoy la justificación también de por qué necesitamos todo estar en un discipulado continuo. Déjame por un momento reconocer de que muchos sí están en un discipulado. Que aunque a veces no se pueden congregar, sí tienen su Biblia, hacen estudios con su familia, oran juntos en familia y están muy conectados con Dios. Bueno, de alguna manera incluso están conectados con la iglesia, siempre siguen apoyando a la iglesia de una u otra manera porque tienen un pastor. Y eso es magnífico, es excelente, es una bendición tremenda mientras tú no dejes de discipularte, de estar siendo discipulado por medio de la palabra de Dios. Ok. Hace una recomendación Moisés y dice, sobre los mandamientos y los estatutos, dice, y las atarás como una señal en tu mano, dice, y por eso es que los judíos a veces andan así como una cosilla aquí que les recuerda los 10 mandamientos, ¿verdad? Unas pulserillas, y estarán como frontales entre tus ojos también. Si en algún momento puedes ver que digamos, si es alguien judío, tienen como una cosilla aquí, se la ponen en la frente y se la amarran con algo, y dentro de ahí andan como un pequeñísimo pergamino, por decir así, como un papelito ahí, donde menciona los 10 mandamientos. Y entonces, porque ellos toman muy literal también este mandamiento, porque hay sus extremos, diría, ¿verdad? De alguna manera. Y entonces se la ponen ahí, si en algún momento ves eso, en realidad lo que andan ahí es una cosa pequeña ahí, donde les recuerda los 10 mandamientos. De hecho, yo diría que casi quisiera pensar que no hay ningún judío que no sepa los 10 mandamientos, aunque sé que sí lo hay, porque hay incluso hasta ateos, de judíos ateos, que es algo insólito, pero sí que lo hay también. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea, qué bonito es. Yo hice memoria este fin de semana de un pueblo que se llama Almolonga en Guatemala. Un pueblo que era muy pagano, que adoraba todo tipo de dioses y que tenían su dios ahí extraño, al cual servían y adoraban, y que la mayoría de los padres de familia eran dados al vicio, al licor, y era un desastre ese pueblo. Pero Dios empezó a cambiar a través de algunos pastores que empezaron a orar y de una forma comprometida comenzaron a orar y a ayunar, y luego esa nación se transformó. Y yo lo he visto en reportajes porque no he ido directamente a ese pueblo de Almolonga en Guatemala, pero uno puede ver los rótulos en las pulperías, en los negocios. Todo tiene que ver con la Biblia, todo tiene que ver con Dios. Los buses, gracias a Dios, regalo de Dios, por testimonio de Dios, no sé, de todo tipo de nombre que tiene que ver con la Biblia. Entonces, esas recomendaciones del versículo 9, capítulo 6 de Deuteronomio, y las que escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, también eso, mire, cuando alguien tiene a Dios, quiere que todo el mundo lo sepa, que todo lo que vive y cómo vive tiene que ver con Dios, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo importante. ¿Y para qué Moisés recomendó todas estas cosas? Para que el temor de Dios siempre estuviera en nosotros. Siempre esté en la persona, siempre esté en la familia. Porque le dije, como le dije al principio, la clave es el temor de Dios en el corazón de la persona. Pero eso solo lo conseguimos a través de el discipulado. Entonces, por eso dije en principio también, la clave es ser discípulo. Ser discípulo es la clave. Eso va a llevar que tengas temor de Dios, que tengas conocimiento de Dios. La gente no conoce a Dios, por eso no tienen temor. O sea, una persona que conoce a Dios sí teme a Dios, claro que sí, porque sabe que Dios le ama, porque Dios le cuida. No es un temor así como, uy, ay, qué susto o algo así, sino más bien es un asunto que te lleva a la obediencia. Ahora, para terminar, déjame decirte de algunas de las promesas que se dan y que está en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Marcos, y esto tiene que ver obviamente con discipulado. Escucha bien, en Marcos 16:15 Jesús dijo estas palabras y les dijo, Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 16 del capítulo 16 de Marcos. Entonces, ¿cómo vas a creer? Tiene alguien que predicarte. Tiene alguien que predicarte. Así es que a través de la predicación viene la fe, viene el creer, ¿verdad? Y a través del discipulado viene la consolidación. O sea, esa fe se va empoderando. Por eso al principio, recuerda, te hablé Deuteronomio, Josué, Gálatas, Hechos, el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque a través de la lectura, tus sentidos se van a ir abriendo, el Espíritu Santo te va a ir hablando y tú vas a entrar en el convencimiento propio de la verdad. Sí, de la verdad, que la verdad es Cristo. Si te hablé en un contexto de los de la India, no es que en la India no haya gente cristiana, sí lo hay, claro que lo hay, pero es un grupo muy pequeño comparado con toda la nación. Entonces, la mayoría de ellos son personas que su enfoque religioso es un poco errado. De hecho, lo podemos ver, en realidad lo podemos ver cómo se han sumido en... Para usted, adorar una vaca sería eso algo ridículo, ¿verdad? Pero para ellos no, eso es parte de su cultura. Pues eso fue lo que les tocó y algunos no han querido salir de ello aun cuando se les predica. Sin embargo, sabemos que todo pues va cambiando con el tiempo y ya hay quienes pues van tomando las cosas de una forma diferente y conociendo la verdad, conociendo a Cristo, conociendo el plan de Dios que tiene para sus vidas a través de Jesucristo. Entonces, y vea usted una de las promesas. Primero, cuando decimos, Jesús fue quien dijo esto. Sí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ok, primero lo hacemos en casa, lo hacemos alrededor nuestro y luego vamos extendiéndonos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ay, quiero ir allá al otro lado del mundo para ir a predicar. ¿Por qué no lo haces cerca de tu casa? ¿Por qué no predicas ahí cerca de tu casa? O sea, yo sé que hay muchas personas que son llamadas para ir a otras naciones a predicar, pues Dios tiene sus planes, ¿verdad? No los voy a cuestionar, no voy a cuestionar los planes de Dios, por supuesto que no. Pero vea qué interesante. Los que escuchan la predicación, los que logran entenderla y creen en el evangelio, entonces les acompaña estas señales. Capítulo 16, versículo 17 de Marcos, del evangelio de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a suceder? Van a ser sanados. Vea qué interesante. Entonces, ¿cuál es lo principal? Predicar. Entonces, a través del discipulado, nosotros podemos alcanzar a otras personas. Podemos, como le dije antes, a una amistad, a un familiar, a un compañero de trabajo. Ya hice las recomendaciones clarísimas, no ocupe las horas de trabajo para predicar,
eso no está bien, eso no es de un buen cristiano. Si, a menos que usted sea el jefe propiamente y sea el dueño de su empresa, usted puede hacer eso. Pero si no, usted debe cumplir con sus horas de trabajo, ser el mejor trabajador posible y luego cuando tenga su tiempo libre, usted puede compartir la palabra de Dios con sus amigos o compañeros de trabajo. Entonces, estas son las señales que están para ti también. Tú que has creído, ¿verdad? Tú que has creído en el Evangelio de Jesucristo y que Jesucristo ahora está en ti, estas señales están para que tú las veas, para que tú ayudes a otros. ¿Cuáles son? Dice, los que creen en mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. Sí, claro, claro. Claro que sí, tú tienes el poder, la autoridad en el nombre de Jesucristo de echar fuera demonios. Cuando en tu familia hay un problema, una situación que está generando y a veces tú no entiendes ni por qué es, bueno, podría ser un problema espiritual. Y necesitas entonces tomar la autoridad en Cristo, la autoridad que Dios te ha dado, ¿verdad? Y decir, en el nombre de Jesucristo, obra de Satanás fuera de mi casa. Y como quieras que el Espíritu Santo te muestre, echa fuera de tu casa ese mal que está sucediendo. Porque tú mereces vivir en paz, tu familia merece vivir en paz, el entorno merece estar en paz. Entonces de ninguna razón debes estar aguantando cosas solo por desconocimiento, porque no sabes que hay poder en ti, no sabes que hay autoridad en ti en el nombre de Jesucristo. Eso hace un discipulado. Un discipulado te va empoderando hasta que tú entiendes la autoridad que Dios te ha dado, el poder que Dios te ha dado. Dice, y tomarán en las manos serpientes. No es que vas a ir y coger una serpiente y a ver o sea, no se trata de eso. Pero hay una historia interesante del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, donde naufragan y él se va a recoger una leña cuando llegan a la costa, y se va a recoger una leña para hacer una fogata, y en lo que va recogiendo leña se le pega una serpiente de la mano. Y la gente, todos esperaban que él muriera porque era una serpiente venenosa. Pero nada le pasó, porque esta palabra ya había sido dicha. Sí, recuerde que el apóstol Pablo es de los últimos apóstoles, ¿verdad? Que es llamado de una forma sobrenatural y de una manera muy singular, y que luego se convierte en el apóstol para los gentiles. Todas estas son cosas que hay que manejarlas, que necesitamos saberlas, y entonces eso es lo que sucede. Si algo pasara, si algo de pronto por un accidente, no te va a hacer daño. O sea, y mire, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. O sea, ¿qué es esto? Importante es que cada vez que tú vayas a comer, que vayas a tomar algo, que ores a Dios, santifiques lo que vas a comer, te vas a tomar, te lo tomas y no hay problema, no pasa nada. Pero hemos sabido, por testimonios de otros, hemos sabido cómo muchas personas a veces que ni siquiera tienen el hábito de orar para cuando comen, desayunan, almuerzan o cenan, se han enfermado. Por eso a muchos les hace daño la comida, porque no oran para comer. Y entonces termina haciéndoles daño. No es que los va a matar de pronto, pero ahí andan siempre con dolor de panza, diría yo en algún momento, ¿verdad? Así es que, ¿por qué? Porque no oran para comer. Pero acostúmbrate tú a orar. Así que si quieres aprender algo del discipulado de hoy, exactamente, acostúmbrate a orar para comer. Antes de comer, ora. Agradece a Dios por los alimentos. Agradece a Dios por quien te los sirve. Agradece a Dios por quien los cocina. Si eres tú, pues agradece a Dios que tú puedes prepararte los alimentos. Pero agradece a Dios por la fuente de providencia, por tu trabajo, por el negocio, por la forma en que los adquieres. Agradece a Dios y luego recíbelos en acción de gracia. Y eso te va a ser de bendición. Enseña eso también a tu familia. Enseña eso en tu casa. Enseña eso a tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Enseña que deben de orar, agradecer a Dios por los alimentos. Así es que esto es parte de lo que quería compartirles. Y como una segunda propuesta y justificación de por qué la necesidad del discipulado. Para resumirte esto, te digo que Israel falló una, otra y otra vez. Si quieres saber y conocer, puedes seguir leyendo más la Biblia. Lee Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, y te vas a dar cuenta cómo el pueblo claudicó una y otra vez a través de sus reyes o a través de los jueces. En el libro de Jueces, después de Josué, léelo y te vas a dar cuenta cómo claudicó el pueblo. ¿Por qué? Porque les hizo falta, di conmigo, discipulado. Exactamente. No
o se olvidaron. Ellos pensaron que nada más ya tenían conocimiento y lo dejaron ahí y no siguieron recibiendo las instrucciones que necesitamos recibir todos los días. Así es que si tú te desconectas o si has estado desconectado y el temor de Dios se ha ido de ti, y entonces si ya el temor de Dios se ha ido de ti, eso quiere decir que tú estás en peligro de muerte. Y no solo muerte espiritual, porque ya probablemente estés desconectado, pero de muerte física también. Entonces conéctate de nuevo a la Biblia, conéctate a la oración, conéctate a la iglesia y empieza a llevar el proceso de discipulado. Todos los miércoles en Iglesia Renacer y luego los jueves vamos a estar saliendo por este medio con el discipulado. Yo espero que tú lo aproveches, que vayamos avanzando juntos en el crecimiento de la palabra de Dios y que el temor de Dios esté en tu corazón, que el temor de Dios esté en tu familia, en tu casa, en tus hijos, los que tienen hijos o nietos y en todos tus parientes, porque esa es la clave. El discipulado va a traer el temor de Dios sobre ti, el temor de Dios te va a ayudar a obedecer los mandamientos, preceptos y estatutos, y eso te va a hacer que tu vida sea prolongada y también que seas prosperado. Así que Dios te bendiga. Ha sido una inmensa bendición para mí poder compartirte la palabra de Dios y esta propuesta del discipulado. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendigas a cada uno, Padre Santo, de los que hoy me han escuchado y que seguramente van a poder compartir esta propuesta, esta predicación, esta palabra para con otros, para que también sean encaminados, sean guiados y que también puedan tomar el interés que necesitan tomar para que puedan avanzar en el discipulado. Hoy, Señor, los bendigo en tu nombre, varones y mujeres, niños y jóvenes, que el Señor los bendiga, que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes, que los cielos se abran y tengan bendición hasta que sobre y abunde sobre sus vidas. Si hay alguno enfermo, ahora ponga la mano en la parte afectada y declaro sanidad. Me uno contigo porque la palabra de Dios dice, y sobre los enfermos pondrán las manos. Estábamos leyendo San Marcos 16, 16 y 17 y dice, sobre los enfermos pondrán las manos y serán sanados. Yo creo, ahora pongo mi mano con la tuya ahí en esa parte afectada y declaro sanidad por la llaga de Cristo. Y en el nombre de Jesús te declaro sano, te declaro sana, y todo dolor se va, y todo espíritu de enfermedad o de muerte se va ahora en el nombre de Jesús, y cubrimos esta oración con la sangre preciosa de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.